Hola compañeros, hoy hablaremos sobre uno de los movimientos sociales con mayor repercusión de Colombia. Sin duda, el movimiento indígena ha tomado un papel protagónico en la coyuntura nacional para defender el artículo 79 de la Constitución Política. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Todo ello frente a la marginación social, económica y política, inclusive desde la llegada de los españoles al continente americano. Michael Páez nos cuenta los orígenes de este movimiento. Adelante, Michael. Para hablar de la historia del movimiento indígena en Colombia es necesario remontarnos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque en esta época nace Manuel Quintín Lame, es como uno de los padres fundadores del movimiento indígena. Él nace en el Cauca, él es de la etnia Nasa Páez, nació muy cerca de Popayán, y desde muy joven vio cómo las vulneraciones de derechos que sufrían las comunidades indígenas, pues principalmente en el Cauca, allí es donde se crió y vivió, y vio cómo la Constitución de 1886 pues violaba mucho los derechos de los indígenas, ¿no? Él hizo parte del ejército de los conservadores, peleó en la guerra de los 1000 días y era un autodidacta en las leyes y en el derecho. Él aprendió a punta de libros a defender los derechos. En múltiples ocasiones, ya a principios de siglo, viajó constantemente a Bogotá, en muchas ocasiones en 1914, en 1922, para presentar peticiones al gobierno sobre las vulneraciones de derechos que le estaban haciendo las comunidades indígenas. Fue ignorado en múltiples ocasiones, lo encarcelaron, lo torturaron, pero también llevó al cabo muchas movilizaciones con indígenas de otras zonas, del Cauca, del Valle, de la costa, del Tolima, hasta hacer una oficialización de escucha por parte del gobierno. Hicieron como que los escucharon, pero en realidad no llevaron nada a la acción, ¿no? No muy lejano a lo que sucede actualmente. Y así sucesivamente hasta 1967, hasta la fecha de su muerte. Manuel pues básicamente dio los primeros pliegos para que se creara la ONIC y la CRIC, que son muy importantes para la causa indígena hoy en día, y pues los reflejos que se ven en la Constitución de 1991. Gracias, Michael. Pero, ¿cuál es el contexto histórico de este movimiento? Daniela Acuña nos amplía esta información. Daniela, ¿cómo estás? Y continúa, por favor. El contexto que da origen al tipo de lucha y de movimiento de los indígenas es básicamente el de la situación de marginación, discriminación y empobrecimiento al que sometía esta población. Sus territorios ancestrales, los lugares que eran sus resguardos, empiezan a constituirse en propiedad de hacendados y los indígenas comenzaron a trabajar en condición de servidumbre como terrajeros. La legislación sobre las tierras de los resguardos indígenas va a atender a la parcelación y la privatización. La organización del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, y su acción de recuperación de tierras marcha a funcionar como acción de resistencia a la condición de miseria al que se los quiere someter. En la medida en que se va consolidando la organización y la recuperación de tierras va tomando bastante fuerza. Pero los hacendados acudieron a la violencia contra los líderes indígenas para silenciar su lucha. Al calor de las luchas campesinas por la tierra se va fortaleciendo. En el departamento del Cauca, el movimiento indígena, estas movilizaciones en torno al tema de la tierra dan origen a un movimiento social indígena. Está relacionado con el recurso a elementos de la cultura que a lo largo de la historia se configuran en hitos de la identidad colectiva. Tal es el caso de los cabildos, es decir, asambleas que lograron mantenerse en el tiempo y configurarse como un elemento de sostenibilidad del movimiento. Estos fueron creados inicialmente por los españoles, pero con el tiempo las comunidades indígenas les han conferido un sentido ligado a la autonomía y la cohesión. Algo también importante para el movimiento que fortaleció sus luchas en un comienzo fue el reencuentro con experiencias y tradiciones de luchas pasadas,
Para los indígenas en el Cauca y el Tolima, esta última etapa de movilización se nutrió de la recuperación simbólica de las luchas de Manuel Quintín Lane, luchas que aunque habían sido liquidadas físicamente, habían permanecido en la tradición, en la memoria colectiva de las comunidades. La lucha por las tierras se da de la mano del ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Sin embargo, rápidamente el movimiento indígena se conduce a asumir claras diferencias con las posturas de esta organización. Para finales de los 70 se comienza a exacerbar las disputas por la conducción del movimiento entre el CRIC y el ANUAC, disputas alimentadas por visiones y que pretenden imponer un discurso clasista de un lado e indigenista del otro. El movimiento indígena se va a movilizar no tanto en contra del Estado, más sí a favor de sus reivindicaciones de tierras ligadas al discurso que plantea que la tierra se constituye en la base fundamental de su existencia como pueblo. Muchas gracias, Daniela. Inclusive vale la pena recordar algunos de los acontecimientos más importantes que rodean a todo este movimiento. Por ejemplo, que bajo la dirección de Manuel Quintín Lane surge en 1927 el Movimiento de Mujeres Indígenas. Este grupo de individuos, en el auge de una sociedad machista, exigió equidad e igualdad de su población frente a los altos mandos del país, pero aún más buscaron ser respetadas como mujeres. En 1982, por ejemplo, se logra consolidar la Organización Nacional Indígena de Colombia, o la ONIC, que luchó sin cesar para defender el territorio indígena, tener control de sus recursos naturales, poder impulsar la medicina indígena en el programa de salud. Del mismo modo, pero no menos importante, buscaron controlar el estudio en lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno de los acontecimientos que más destacan de este movimiento es la Constitución de 1991, donde por primera vez en la política de Colombia participan 3 indígenas: Lorenzo Muelas Hurtado, Francisco Rojas Birri y el popular Chepe, todos como miembros del desmovilizado movimiento armado Quintín Lane. Con la incursión de los indígenas en esta nueva constituyente se lograron defender la tierra y los resguardos indígenas, la promoción de la lengua, importante y fundamental, entre otros aspectos que dieron un triunfo al movimiento. Pero bueno, a raíz de todo esto surge la duda en torno a cómo se comunica este movimiento, y Camila Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Camila. A partir de la movilización sí se puede entender que tiene un gran impacto este movimiento a nivel nacional, ya que cada vez que se manifiestan literalmente se para el país y todos los medios de comunicación enfocan esa noticia de cómo se moviliza. Pero no es la única forma comunicacional que ellos tienen. Es muy interesante saber que ellos se comunican a través del arte, a través de la cultura y a través incluso de su mismo ropaje, como sucede en la comunidad guambiana o los guambianos, ya que a través de los colores representan un mensaje y que es muy claro. Digamos, el azul representa el agua, que es la conexión que tienen con la vida, también el fucsia, que representa la sangre que han derramado muchas personas de su misma comunidad a través de los años, el negro, la conexión con la tierra, y entre otras. También se puede evidenciar en las demás comunidades, ya que el color hace parte de ellos y que incluso para pintarse las caras, que también significa, digamos, ritos, cosas importantes, como movilizaciones, como resistencia, también como cultura. Ellos también se pintan la cara y dependiendo de la época o lo que quieran expresar, lo hacen. Como lo hacen los guayús cuando las niñas pasan a ser mujeres. Y sus vestimentas también cambian dependiendo del momento. En la Amazonía esto suele suceder cuando usan un árbol, en especial le quitan la corteza y con esa misma corteza generan también sus artesanías y además su mismo ropaje. Las pinturas son de uso vegetal, ya que pues la tierra en sí es lo que los hace ellos y construye su misma identidad.
También los colores y el bastón hacen una forma representativa y muy comunicativa de autoridad y de identidad. El bastón, que en muchas comunidades indígenas se usa, tipifica la autoridad y el control territorial. Además, como movimiento, han logrado muchísimas cosas muy importantes, ya que no solo en el reconocimiento de estas mismas en 1991 con la Constitución, los acuerdos con la OIT, que son la Organización Internacional del Trabajo, lograron que se les reconociera su trabajo a estas comunidades indígenas y tribales, y con eso los derechos humanos reconocidos por el mismo gobierno nacional. Además de eso, han llegado a la política, han llegado a medios de comunicación, los representantes se han podido manifestar y manifestar muchas de las problemáticas que han tenido a lo largo de los años, sino que además han ganado premios, no solo por la paz, ya que estos pertenecieron a los acuerdos de paz de La Habana, al ser defensores de la misma paz en muchas de las charlas que se dieron en medio de todos estos acuerdos, sino que además el año pasado, en el 2020, fueron reconocidos por la DOLE con el premio Frontline Defenders por la defensa de derechos humanos en riesgo, ya que la misma Guardia Indígena en el Cauca, que fueron los que recibieron el premio, defiende las identidades de demás comunidades, sino que también el territorio y el medio ambiente. Entonces, por eso recibieron este premio el año pasado. Gracias, Camila. Pero aún así, existen diversas críticas que rodean todo este movimiento social, y Nicolás Escobar nos cuenta cuáles son. Nicolás, bienvenido y cuéntanos. El movimiento indígena tiene derecho a la salud, como cualquier ciudadano o tribu que esté estipulada en el país. Un tema bastante difícil de tratar y que critican mucho por su forma de vestir, pensar y actuar en la sociedad, y más a este grupo o movimiento social. El principal factor común es el gobierno, ya que es el que más repercuta sus costumbres, pensamientos y creencias que no le agradan y le vulneran este derecho fundamental. No obstante, el movimiento indígena en cuestión de comunicación está atrasado y les hace falta mucho por lograr, ya que es un grupo que no es escuchado, no es tenido en cuenta y es alejado de todos los medios de comunicación a nivel general. Todo esto pasa porque no tienen las herramientas para hacerlo, ya que el gobierno no les brinda el apoyo suficiente para crecer como movimiento social que son. Sin embargo, la crítica fundamental de este movimiento es que quieren tener un desarrollo como comunidad, en todo sentido. Es un movimiento social que, como se dijo, puede salir adelante si se lo proponen, dejando atrás las ideas pesimistas, pensamientos obscenos, pensamientos negativos, dejando todo esto atrás y siguiendo con una vida común y corriente como personas de bien, personas del común, personas con todos sus 5 sentidos y personas que quieren seguir adelante si se lo proponen. Ya para terminar, el movimiento social pide ayuda al gobierno de que sean escuchados y puedan arreglar su tan cruel situación que están pasando por falta de interés y eficacia por parte del plantel gubernamental, que es la pieza principal. Un tema de bastante complejidad que puede ser resuelto de manera ágil si hay cooperación mutua entre el movimiento, la sociedad y el gobierno. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el segundo corte.